Charlie Parker es un nombre conocido por millones de personas en todo el mundo. Su estilo casi legendario, de la mano con una vida tormentosa y complicada, ha dado lugar a la existencia de muchos mitos sobre este magnífico artista. Charlie Parker, aparte de ser un gran saxofonista y un virtuoso de su instrumento, también fue uno de los creadores de un estilo que marcó una ruptura en la historia del jazz, variando las estructuras, los recursos que se utilizaban para lo que era el swing y llevando todo hacia un nuevo camino que va a ser el bebop. Nació en Kansas City, estado de Kansas, en 1920, pero se crió en una ciudad con el mismo nombre, en el estado vecino de Missouri. Su afición por la música surgió en su infancia, tocando distintos instrumentos de viento, en la escuela primaria y secundaria. Sin embargo, fue a los 15 años, en 1935, que Parker descubrió el que sería su instrumento predilecto y que lo catapultó a la fama, el saxofón alto. La clasificación de los saxofones va a estar casi en paralelo con la clasificación de las voces humanas. El que tiene un registro más agudo se va a llamar saxofón soprano. El inmediatamente más grave al saxofón soprano va a ser el saxofón alto o saxofón contralto, el que amaba Charlie Parker. Después también está el saxofón tenor y el saxofón bajo. Va a ser muy usado en el jazz y en muchos otros géneros, porque tiene un sonido muy característico, un sonido muy atractivo y también permite el lucimiento y el virtuosismo del intérprete, casi como si estuviera cantando. Ese año, ya completamente enamorado de la música, decidió abandonar la educación secundaria para dedicarse por entero a tocar el saxo. Durante la segunda mitad de la década del 30, Parker fue miembro de diversas bandas en Kansas City, en una época en que la popularidad del swing comenzaba a decaer. En ese periodo, realizó giras por pequeños pueblos de Missouri, Kansas y Oklahoma. Empieza a tocar en bandas y en big bands, pero el swing ya venía en decadencia y él realmente se sentía incómodo en ese estilo, un estilo donde la libertad era poca, donde se podía improvisar poco, donde todas las estructuras armónicas estaban de alguna manera ya determinadas y él lo que quería era libertad. En 1936, viajando con una banda desde Kansas City a la región montañosa de Ozark, el auto en el que viajaba se accidentó, dejando a Parker con 3 costillas rotas y la columna fracturada. Ese evento marcó el resto de su vida, porque dada la severidad de sus heridas y del dolor físico, comenzó a tomar medicamentos derivados del opio, llegando hasta el consumo de la heroína. Ese mismo año, sucedió un incidente que se convirtió en un mito respecto a Parker, su supuesta dificultad para seguir el ritmo y su capacidad técnica en general. El mito obtuvo mucha popularidad en 2014, con la película Whiplash. I told you that story about how Charlie Parker became Charlie Parker, right? Yeah. Joe Jones threw a cymbal at his head. Exactly. Parker's a young kid, pretty good on the sax, gets up to play at a cutting session, and he fucks it up. And Jones nearly decapitates him for it. And he's laughed off stage. Cries himself to sleep that night, but the next morning, what does he do? He practices. And he practices and he practices with one goal in mind: never to be laughed at again. And a year later, he goes back to the Reno, and he steps up on that stage and he plays the best motherfucking solo the world has ever heard. So imagine if Jones had just said, well, that's okay, Charlie, that was all right, good job. And Charlie thinks to himself, well, shit, I did do a pretty good job. End of story. No bird. That to me is an absolute tragedy. En 1939 se mudó a New York para seguir su sueño de ser un músico exitoso. Allí trabajó como lavaplatos, conociendo a muchos músicos, con los que tocaría de forma intermitente el resto de su vida. Durante esta época se ganó el apodo de Bird, pájaro. El hecho que caracterizó al estilo de interpretación de Parker es indiscutible: era libre como un pájaro. Él no quería tener ataduras, él quería que su música fuera su vuelo, y un vuelo libre donde él pudiera mostrar su virtuosismo, su creatividad inmensa, tanto de la parte melódica como de la parte rítmica. Charlie Parker era un gran admirador de Gershwin, inclusive toma, por ejemplo,
Summertime, y en la primera vez que lo interpreta lo hace respetando fielmente lo que es la melodía, pero luego lo recrea con su propia impronta, que lo hace inconfundible, con un estilo propio, y en donde, bueno, le da todo un giro musical, epistemológico, sería desde la creatividad, ya que lo llena de nuevos componentes a partir de la obra original del autor. El joven Charlie era parte de un nuevo movimiento de jazz que se pronunciaba en contra de las estructuras tradicionales del swing. Creía que el sonido colectivo de las big bands impedía la expresión individual de los instrumentos, que el gran número era innecesario y que los solos y las improvisaciones no debían ser simplemente para algunos instrumentos y para momentos específicos de las canciones. Además, creía en una música libre de las restricciones del ritmo del baile. En el swing, la estructura armónica estaba determinada. La música debía ser de fácil acceso, era una música para bailar, era una música de éxito comercial, pero que prestaba poco lugar y daba poco espacio a la improvisación libre, a la improvisación donde cada músico pudiera mostrar todos sus recursos. Estas ideas dominaban la vida musical de Parker cuando, en 1942, conoció a dos jóvenes y ya famosos artistas, el trompetista Dizzy Gillespie y el pianista Thelonious Monk, quienes lo vieron tocar y quedaron fascinados por su estilo libre y desestructurado. Durante los años siguientes entablaron amistad, tocando juntos en muchas ocasiones. Este vínculo fue particularmente fuerte con Gillespie. La idea de estos músicos era simplemente hacer música por el amor al arte y por la pasión que los unía, que era básicamente el jazz, y se desviaba del sentido comercial que había sido tan marcado hasta las épocas anteriores. El estilo de bebop desarrollado por Charlie se caracterizaba por un aparente caos. Frente a las rigurosas estructuras del swing de las big bands, la respuesta fue utilizar menos instrumentos. Si bien para muchos puede resultar caótico, no lo es. Se necesita una gran versatilidad y creatividad y conocimiento del instrumento y de la música para lograr ensamblar cada uno de estos solos que son libres y se van interrelacionando entre sí, creando esta nueva textura y sonoridad que era tan original de la época. Abandonar las viejas estructuras significó abandonar el baile, convirtiendo al bebop en un estilo que no había sido concebido para acompañar a la danza, sino para ser escuchado por sí mismo. El resultado da piezas con melodías y armonías mucho más complejas que las clásicas del jazz, permitiendo una expresión libre, desde la creatividad, no desde la partitura. No hay que caer en una falsa creencia de pensar que porque no trabajaban con una partitura en su interpretación musical eran músicos aficionados. Por el contrario, eran músicos muy formados, tanto así que tenían un dominio pleno de su instrumento musical y de lo que podían hacer rompiendo estas estructuras armónicas y melódicas de los temas que ellos elegían interpretar. Charlie fue uno de los fundadores del estilo de jazz fiel a sus ideales, libre, suelto y ágil. El bebop de Charlie se centraba en tocar toda la pieza como si estuviese en una jam session. Esto es, un encuentro informal de músicos donde lo importante es la improvisación, no la estructura. Algo muy interesante que pasaba, tan interesante para el público como para los músicos, eran las que se llamaban las jam sessions. Se juntaban estos músicos a improvisar todos juntos, a hacer algo, casi una creación espontánea, con pocas pautas, donde la música iba a ir fluyendo de la creatividad de cada uno. En ese preciso instante ocurría la magia de la música, según el estado de ánimo, según el lugar donde estuvieran, ya que bueno, los músicos siempre estamos atravesados por nuestros sentimientos y por nuestras propias vivencias, así que esto también pasaba con estos grandes genios de la música.
El joven Parker tuvo una vida difícil. Sus relaciones de pareja fueron cortas y sufridas. Su pequeña hija murió a los 2 años, y la adicción al alcohol y la heroína lo llevaron a una temprana muerte a los 34 años, en 1955. A pesar de sus tormentos, su pasión por la música, su amor incondicional por el jazz y el saxofón, y sus ideas de libertad y diversión en el arte, lo llevaron a ser una de las figuras indiscutibles en la historia del jazz. Hay una idea o frase muy famosa de Charlie, esto de que le decía a sus músicos de que aprendieran los acordes pero que los olvidaran, o las secuencias, porque lo que él buscaba era un trabajo musical creativo, en donde cada instrumento fuera capaz de interpretar su solo, libre y con un gran goce estético musical.